Conferencia de prensa informando sobre la situación de la pandemia COVID-19 en la Ciudad de México y posteriormente sobre la mesa de trabajo del agua en la alcaldía Gustavo A. Madero. Sí, buenos días. Vamos a pedirle a Eduardo y a Oliva que hagan una presentación muy rápida, por favor, de el tema del COVID y después ya informaremos, le pedimos aquí al alcalde Francisco Chiguil que nos dé unas palabras y después posteriormente informaríamos sobre el gabinete del agua aquí en Gustavo Madero y contestamos sus preguntas. Adelante, Eduardo. Hola, buenos días a todos, gusto saludarlos. Les platicamos cómo va la situación de la pandemia COVID-19 en la Ciudad de México. Siguiente. En términos de hospitalizados en el Valle de México, tenemos al corte de ayer 561 hospitalizados. Estamos ya a 100 del número más bajo que ha habido en toda la pandemia aquí en la ciudad, que fue a los últimos días de diciembre. Y además viene un ritmo de reducción bastante importante, inclusive comparado con cómo venía bajando cuando estábamos en niveles similares en octubre y noviembre, que teníamos más o menos este mismo número. Entonces, afortunadamente sigue la reducción. Siguiente. En la Ciudad de México son 438 hospitalizados en todos los hospitales públicos y privados que reportan casos COVID. 294 son camas generales y el resto son intubados. También estamos ya acercándonos a nuestro mínimo, que fue ligeramente menos de 300. Estamos entonces un poco más de 100 de ese número mínimo que hemos tenido aquí en la ciudad en toda la pandemia. Siguiente. Donde ya estamos prácticamente en los mismos niveles mínimos históricos es en los ingresos hospitalarios nuevos. El promedio diario de los últimos 7 días es 32, nuestro mínimo ha sido 27, entonces estamos ya prácticamente en los mínimos históricos de ingresos hospitalarios nuevos y además pueden observar que sigue una ligera tendencia a la baja, ni siquiera tan ligera, sí es una tendencia a la baja que en la última semana pues ha reducido de 42 promedio diario a estos 32. Entonces estamos ya también prácticamente en mínimos históricos. Siguiente. En caso de casos positivos en kioscos y centros de salud, una reducción del 98% con respecto al máximo de la pandemia que ubicamos el 17 de enero del presente año. Estamos hoy viendo 190 casos positivos en promedio en los kioscos y macroquioscos en la última semana, comparado con los cerca de 7.800 que fue nuestro máximo, por eso esta reducción de prácticamente el 98%. Siguiente. La positividad sigue bajando, está en torno al 10% al día de hoy, con una reducción de 2 puntos porcentuales, un poco más de 3 puntos porcentuales en la última semana. Entonces, para sintetizar sobre las tendencias de COVID-19 en la Ciudad de México, en todos los indicadores que monitoreamos, desde casos positivos, ingresos hospitalarios, ocupación hospitalaria, positividad, inclusive de funciones, estamos ya encontrando con los mínimos históricos de la pandemia o muy cerca de los mismos. Y es una buena noticia. Siguiente. Finalmente les damos los anuncios sobre las actividades de vacunación que estarán activas la próxima semana. Estamos viendo ya una afluencia más baja que la que hemos visto en oportunidades previas. Estamos viendo en los últimos 2 días un promedio de cerca de 11,000 personas al día atendiéndose como rezagados, se contrasta con los 20,000 de la semana pasada y con los más de 40,000 que veíamos en etapas de rezagados a final del año. Por esta razón, la próxima semana y además para darle un poco de descanso en el fin de semana largo al equipo de salud, estaremos trabajando en las mismas sedes que ya conocen, el miércoles 16 y el jueves 17 de marzo. Son las mismas características de vacunas, refuerzos de Sputnik, primeras dosis a mayores de 18 años y segundas dosis en la sala de armas. Y en el Censis de la Marina, cualquier menor de edad, tanto con comorbilidades como sin comorbilidades, dentro de los grupos aprobados por el Gobierno de México, así como segundas dosis de Pfizer, Sinovac, Astra, Sputnik. Serían entonces los anuncios que tenemos y recuerden, todavía el día de hoy tenemos vacunación para rezagados, ojalá que puedan acudir el mayor número de personas posible. Sería eso los anuncios del COVID. Gracias. Buenos días a todas y a todas. Muy rápido el reporte de salud en tu vida. Tenemos 255,392 personas atendidas en los módulos de salud en tu vida, salud para el bienestar, de los cuales 181,304, es decir, el 70%, han sido detecciones positivas. Predomina el sobrepeso, 28%, la obesidad, 21%, y diabetes, 12%, hipertensión, 9%. Seguimos trabajando tanto intramuros como con nuestros módulos de salud en tu vida y salud para el bienestar en las ferias del bienestar y en los miércoles de ferias de la salud. Entonces estamos llevando esta detección a distintos sitios, además de los 117 centros de salud, donde los tenemos de manera fija. Gracias. A continuación escuchemos
al alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chiguil Figueroa. Muy buenos días. Nos da mucho gusto recibir a la doctora Claudia Sheinbaum en Gustavo Amadero, como siempre, para poder hacer la supervisión de distintas actividades que se han venido desarrollando en nuestra alcaldía, y también al doctor Rafael, que como siempre está al pendiente de todas las necesidades que en materia de agua potable necesitamos en nuestra demarcación. Y agradezco mucho pues todo lo que se ha hecho en la demarcación. Este pilar es un ejemplo de las inversiones que se están realizando a lo largo de nuestra alcaldía. Es un pilar importante, enclavada de la zona de lo que es Ticomán, y que seguramente ya en estos días pues va a tomar toda la fuerza después de que estamos viendo los datos favorables que tenemos en materia de pandemia. Pues muchas familias, muchos en drenaje. Y una parte muy importante de las obras metropolitanas que explicamos cuando estuvimos en Iztapalapa, que son una serie de pozos muy importantes que se están perforando fuera de la ciudad, que van a apoyar tanto al Estado de México como a la Ciudad de México en la zona metropolitana del Valle de México, van a implicar un abasto de agua adicional a la alcaldía Gustavo Amadero, de alrededor de 200 litros por segundo por lo menos. Una parte entrará a la mitad de este año y la otra pues esperemos que al final de este año, principios del próximo probablemente. Aún así, estamos haciendo diversas obras que permitan disminuir las fugas, sobre todo la sectorización de la red y garantizar el suministro de agua para Gustavo Amadero, que ha tenido pues diversas problemáticas durante estos años. La inversión que hemos hecho en Gustavo Amadero, incluida este año en agua potable y drenaje, son del orden de los 900. Casi, no, para los años anteriores son cerca de 900 millones de pesos, incluido este año, y hemos acordado aquí con la alcaldía entrar también a un trabajo importante para la reparación de fugas en la zona alta de Cuautepec. Entonces, esta es la información. Entonces, tanto para las partes bajas de la alcaldía que han tenido escasez durante el último año, como para la parte alta,
es el abasto de agua adicional de los pozos que llamamos el programa de atención inmediata, los nuevos pozos que se están perforando con la Comisión Nacional del Agua y el Estado de México para la entrada de agua a Gustavo Amadero, como la reparación de fugas y la mejora en general de la operación de la distribución de agua potable en la alcaldía Gustavo Amadero. Así que fue una reunión muy productiva y vamos a estar muy pendientes del cumplimiento de los acuerdos y que en efecto pues estemos mejorando el suministro de agua a toda esta zona tan importante. Y como siempre agradecerle al alcalde Francisco Chiguil, que ha hecho una gran labor, una muy importante labor al frente de la alcaldía. Nos coordinamos muy bien con el alcalde y realmente ha hecho pues un excelente trabajo y vamos a seguirnos coordinando para beneficio de los habitantes de Gustavo Amadero. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Hablan sobre el tema de reparación de fugas. Aproximadamente el porcentaje de agua que se pierde es 40%, ¿no? Y en la zona de Cuautepec, ¿es un porcentaje similar o es mayor? En las zonas de montañas con altos desniveles, como lo que tenemos en la Sierra de Guadalupe, el porcentaje puede ser mayor. Altas presiones, muy altas presiones por los desniveles. Y entonces es en donde estaremos trabajando ya con el control de presiones a través de la sectorización. ¿Podríamos decir que más del 50% o no? Del orden del 50%. Gracias. Y justamente esos trabajos, si nos pudiera detallar en qué consisten para atender las fugas en esta zona, que es una de las más pobladas de Gustavo Amadero. Al dividir la red en sectores, en zonas aisladas y cerradas, la entrada del agua se hace a través de válvulas que permiten controlar la presión y entonces mantener las presiones necesarias para el abastecimiento, el suministro de agua a las distintas casas y edificios de cada sector y con eso evitar muy altas presiones que favorecen la pérdida del agua. Gracias. Me gustaría preguntarle a la doctora Oliva, actualmente, ¿cuántos kioscos son los que están habilitados para hacer pruebas y cuál es el promedio que hay actualmente de pruebas que se están haciendo? Ya en este momento solo tenemos seis kioscos, los 117 centros de salud siguen tomando muestras y está la programación desde febrero del retiro gradual. Estamos alrededor de 50 muestras en cada uno de los kioscos, más las que se toman en centros de salud. Entonces sí ha caído sustancialmente la demanda y la positividad también. ¿Y seguirá este proceso de...? Sí, este proceso paulatino, pero que las personas tengan muy claro que en 117 centros de salud mantendremos la toma de muestras. Y por último me gustaría preguntarle a la doctora, el tema de la gasolina pues es un tema a nivel mundial, sin embargo vemos que aquí en la Ciudad de México hay algunas que el litro ya está por encima de los 30 pesos cuando el promedio según Profeco pues es un precio menor. Preguntarle qué se puede hacer en coordinación con el gobierno federal para atender esta situación. Sí, qué bueno que lo preguntas. Es un abuso de muchas marcas y muchas gasolineras o gasolineros, de los dueños de franquicias que suministran gasolina. La Profeco establece un precio promedio de la Magna en la Ciudad de México de alrededor de 22 pesos. Y el día de ayer inclusive subí a mi Twitter un tweet en donde ponía que estaba sobre casi 26 pesos en una gasolinera Shell en Lanzures y 30 pesos prácticamente la Premium. Entonces, la Profeco tiene un sistema en donde está viendo cuáles son los precios de las gasolineras, pero nosotros vamos a hacer junto con ellos un trabajo para que la gente sepa cuál es el precio en cada una de las gasolineras de la Ciudad de México. Entonces, decirle a la ciudadanía que pues que el poder del consumidor es muy fuerte, que no compren gasolina ahí donde vean que los precios están por encima del promedio. Tenemos que hacer que los gasolineros bajen los precios porque es un abuso, están cobrando 3 o 4 pesos por encima del costo que debería ser del litro.
Entonces es realmente una ganancia desproporcionada y no tendría por qué ocurrir esta situación. Entonces, la mejor manera pues es que no se compre ahí donde está cara la gasolina y que estemos mostrando. Ayer hablé con el procurador Sheffield, él va a estar el martes en la conferencia de prensa junto con nosotros y vamos a hacer un trabajo conjunto porque nos interesa mucho la economía de las familias, porque no solamente es aquel que usa el vehículo, que tiene vehículo, el precio de la gasolina pues impacta en toda la cadena productiva. Igual el precio del diésel, obviamente el precio de los combustibles impacta en toda la cadena productiva. Entonces, el gobierno de México está haciendo un gran esfuerzo para que se compense lo que se tiene por ingresos de exportación de petróleo y poder subsidiar hasta cierto punto el precio de la gasolina en nuestro país. Entonces, este esfuerzo que hace el gobierno a partir de los ingresos de un recurso natural que es de todas y todos los mexicanos, el esfuerzo que está haciendo Pemex para eficientar todos sus procesos y aumentar la producción local y que los gasolineros sean quienes estén aprovechando de esta situación internacional de subida de los precios, pues es muy, muy injusto para el consumidor. Entonces sí vamos a estar muy atentos. ¿Y qué tenemos en nuestras manos para poderlo controlar? Pues estar informando cuál es el precio de la gasolina, cuál es el precio promedio y decirle a la ciudadanía que pues que compre ahí donde realmente los precios son adecuados. Hoy, por ejemplo, subí otro en la mañana cuando salía de casa ahí en la gasolinera de Huipulco, la Magna estaba en menos de 22. Imagínense la diferencia, 6 pesos de diferencia entre la que se vende en Lanzures de Shell y una de Pemex que se vende en Huipulco, o sea, 26 a 21 pesos, 5 pesos de diferencia. Pues es muchísimo. O sea, un tanque de un vehículo se llena con 40 litros. Imagínense cuánto 240. se están gastando, se están ingresando a los bolsillos, pues nada más por un abuso. Entonces, sí vamos a estar muy pendientes y agradecemos ahí toda la colaboración de Profeco, siempre muy amable en la atención, nos han ayudado en muchos temas y en particular ahora nos van a seguir ayudando. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Bueno. Continuamos con la pregunta de Raquel Flores de Grupo Fórmula. Muy buenos días a todos. Buenos días, doctora. Solamente por precisar en este tema de la gasolina, ¿estará usted o personal del gobierno realizando recorridos? Porque se habla en redes sociales que la gasolina va cambiando de precios de acuerdo al norte, al sur de la Ciudad de México. En el sur a veces un poco más caro, usted la encontró más barata, pero ¿habrá sanciones? ¿Estarán vigilando o revisando las gasolinerías? Nosotros como gobierno de la ciudad no tenemos, más que en el tema ambiental, atribuciones para poder suspender una gasolinera si es que viola las normas ambientales. Y esta manera creo yo que ha hecho el presidente al estar todos los lunes diciendo él quién es quién en los precios a nivel nacional ayuda. Entonces ahora pues también la ciudadanía puede subir a sus redes sociales, nos ayudaría mucho, es una invitación a que se suba cuando vean el precio muy alto de una gasolinera, pues que también se denuncie en redes sociales para que la gente sepa dónde no comprar y al mismo tiempo pues el propio gasolinero le va a bajar a los precios con esta sola denuncia ciudadana. Profeco tiene más atribuciones, pero pues esta revisión del precio de las gasolinas. A nivel internacional pues sí ha subido el precio de las gasolinas. ¿Cuáles son las razones? Pues principalmente la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. Esta guerra entonces ha tenido impactos pues en el suministro de gas y de petróleo, particularmente de gas, y esto ha generado pues estos cambios en los precios. Pero en el país, el gobierno de México ha hecho una intervención muy importante para que no suban los precios de las gasolinas y del diésel. Ayer lo explicaba muy bien el presidente en su mañanera y pues tuve la oportunidad porque estuve ahí en la mañanera de escuchar pues toda la explicación.
Entonces decirle a la ciudadanía que no es un tema al revés, que el gobierno está ayudando a que no suba y que más bien pues es un tema de los gasolineros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo pedí a C5 que nos ayudara con las cámaras la revisión. ¿Se acuerdan cuando fue al mero principio, cuando entramos en enero del 19 de febrero, cuando fue el tema del huachicol, que se hizo el control? Entonces diseñamos un esquema para ver el desabasto de gasolina en algunas gasolineras o en las gasolineras cuando tuvimos este problema en todo el país y en particular en la ciudad, y ese sistema está vigente. Entonces no es a todas, pero sí nos van a estar pasando y vamos a estar subiendo la información de cuáles son las gasolineras que tienen más y menos precios a través del C5. Doctora, que habría un llamado a los gasolineros que no, digo, perdón la expresión, que no se agandallen en esta situación con la gente. Que no se pasen a los gasolineros, que piensen en la ciudadanía, que piensen en esta, pues en la situación económica que estamos viviendo, que no se vale el beneficio individual por encima del colectivo. Ya en el precio de la gasolina está considerada una ganancia. Entonces, pues eso de ganarle 5 pesos por litro de gasolina, pues es un verdadero abuso. Entonces, a los gasolineros que cumplan con la ciudadanía. Sí, doctora. Y por último, ayer usted comentaba que no iban a descansar en promover la revocación de mandato. La pregunta específica, ¿cómo lo van a hacer, doctora, sin violar la ley? Sí, ayer se aprobó un decreto ahí en el Congreso, estamos viendo los alcances, entiendo que tiene que pasar por el Senado todavía. Vamos nosotros a cumplir con la ley, pero también pues es importante que en este marco, sin violar la ley, pues estemos invitando a la democracia participativa, a la ciudadanía. Es muy importante este ejercicio que se va a hacer. Y doctora, finalmente también decía usted y veía bien que diputados locales hayan pedido permiso para poder ir a sus comunidades a promover esta revocación de mandato, pero la oposición, los partidos políticos de oposición están criticando esta medida porque señalan que están dejando botado el trabajo, incluso muchas iniciativas importantes para la ciudad. Sí, es un mes nada más lo que entiendo que piden de licencia, y pues es una decisión personal de cada diputado o diputada de Morena que toman la decisión pues de irse a su comunidad precisamente por las condiciones en las que pueden promover la democracia participativa. ¿En un mes no se retrasa todo el trabajo, doctora? No, porque entran los suplentes, no es que se va a quedar vacía el Congreso. Entonces, cuando el titular pide licencia, pues entra el suplente que cubre las funciones como diputado o diputada, entonces no tiene ningún problema. Ok, doctora, gracias. Gracias. La pregunta es de Juan Raimundo Hernández, del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días todavía. Pero siguiendo sobre este mismo tema de los diputados de Morena, el día de ayer en el Congreso de la Ciudad de México se suspendió la sesión precisamente porque en este caso el bloque opositor no quiere que estos diputados, este grupo de diputados pidan licencia y en respuesta pues hacen un reclamo precisamente de que no les están permitiendo lo que por derecho es promover de lo que no se puede hablar, pero también le están impidiendo a ellos no cumplir con la ley porque al final de cuentas estarían ellos entonces sí violando la veda electoral. Pues es que ellos están en contra de la democracia. Ese es el gran tema, eso es lo que está de fondo. O sea, están en contra de la democracia. Pues ellos son los que han promovido fraudes electorales durante toda su existencia. Entonces, cuando pide un diputado una licencia para poder ir a trabajar a su comunidad promoviendo la democracia participativa, a ver, los diputados y las diputadas tienen muchas funciones. Una de sus funciones, pues, es obviamente estar en el Congreso aprobando leyes y discutiendo leyes, es una función sustantiva, pero la otra es estar cerca de sus comunidades, muy cerca de sus comunidades. No es posible que una persona sea electa y después se aleje de su comunidad. Entonces, una parte muy importante pues es estar cerca de sus comunidades y es lo que están cumpliendo en este momento, dado las condiciones que se están planteando. Si cambian las condiciones, pues a lo mejor no requerirían pedir esta licencia, ¿no? Y es realmente, pues este ejercicio es el 10 de abril.
entonces no es mucho tiempo. Y en el Congreso pues hay varias iniciativas, una de ellas, les recordamos ahí, es el que enviamos una iniciativa para que sea constitucional la beca del bienestar de niños y niñas, y esa no se va a interrumpir su discusión, es algo muy importante, porque entran pues los suplentes. Entonces, pienso yo, y es importante para la ciudadanía, es un ejercicio de democracia participativa importante, y van a seguir cumpliendo con su función, y una de sus funciones pues es estar cerca de sus comunidades. ¿Qué llamado le haría precisamente este bloque opositor que no permite a los diputados pedir licencia? ¿Cuál sería el llamado? No, pues a ellos están en su papel, en su función, más bien a la ciudadanía. Uno siempre tiene que hablarle a la ciudadanía y a la gente, al pueblo. Y lo que están planteando en este caso los diputados, pues es estar cerca para poder explicar este ejercicio que viene y que puedan, pues, dadas las condiciones que planteó el Instituto Nacional Electoral, pues trabajar de manera muy abierta, promoviendo este ejercicio de democracia participativa que es muy importante y del que no nos permiten hablar. Bueno, y había comentado hace un momento que iba a ir el martes ahí a la conferencia mañanera con el presidente, o bueno, a lo mejor... No, más bien invitamos a Ricardo Sheffield a que venga con nosotros aquí a las 11 de la mañana a la conferencia que siempre tenemos, para que le pueda explicar a la ciudadanía las funciones de Profeco. Le pedimos que nos hable tanto del tema de los precios de la gasolina como el tema también de los precios de la canasta básica, que sabemos que a la gente le afecta mucho, a todos nos afecta este tema inflacionario que se ha vivido pues en estos primeros meses del año, y pues es algo que obviamente nos ocupa, no solo nos preocupa, nos ocupa. Recuerden que los precios más bajos en la ciudad están siempre en la central de abasto. Entonces, en todo el país, el lugar más barato para comprar la canasta básica es la central de abasto de la Ciudad de México, y ahora la central está yendo a distintas colonias también con vehículos para poder ofrecer la canasta básica a precios más adecuados, sobre todo a las colonias pues de menores recursos económicos de la ciudad. Entonces también le agradecemos a la central de abasto que está haciendo este trabajo, y se le está acompañando con algunas otras actividades en las distintas colonias, como actas de nacimiento y algunas otras acciones. Bueno, ya finalmente, ¿ya cuándo podríamos hablar de que la Ciudad de México va a dejar de utilizar cubrebocas? ¿O cuándo se empezaría a utilizar se haría este estudio para ver esta posibilidad? Porque ya en algunos lugares ya lo están empezando a autorizar. Pues yo creo que en unas semanas vamos a ver si sigue disminuyendo. Yo creo que sí, porque pues nada indica, inclusive internacionalmente, otra condición, y pues ya lo estaríamos planteando a través del Consejo de Salud de la ciudad. Gracias. Gracias. La última pregunta es de Gabriela Jiménez de Canal 11. Buenos días a todos. A mí me gustaría comenzar por preguntarle, ¿hasta cuándo va a seguir operando este esquema de vacunación de rezagados en las dos macrosedes? ¿Y cuántos son los rezagados que todavía estiman que les falta para completar el esquema de vacunación de los habitantes capitalinos? Claro, por ahora tenemos planteado continuar con estas dos macrosedes por lo menos todo el mes de marzo, es decir, 3 semanas más, incluido los días en los que estamos, y a finales de marzo vamos a evaluar si es necesario continuar con el esquema de macrosedes o podemos ya cambiarlo. Estaremos evidentemente informando de manera oportuna si hay algún cambio en la logística, pero va a depender mucho también de cuántas personas estamos viendo día con día. Como les comentaba al principio de la presentación, estamos viendo una reducción importante en la última semana en el número de personas que acudan, están yendo 11,000 personas al día, y por eso si vemos que en las siguientes semanas va bajando un poco ese flujo, pues podríamos ya tener tal vez una macrosede, ver más o menos al final del mes hacer un corte. Lo que sí es que lo que planteamos es que haya oportunidad permanente para que las personas rezagadas se puedan poner la primera, la segunda, la tercera, la dosis que les falte. Es difícil saber cuántas personas falta por atender como rezagados, pero
creo que lo importante es que tengan la oportunidad de hacerlo en caso de que estas personas que no se han puesto la vacuna opten por hacerlo. Y este mes, como te comento, continuarán macrosedes. A final del mes informaremos si seguimos en ese esquema de macrosedes, si cambia, si cambiamos las macrosedes, pero vamos a hacer un corte a final del mes. Sobre esto que mencionaba del apoyo con Profeco, entonces se estaría realizando eventualmente una conferencia del precio de gasolinas en la Ciudad de México. Por lo pronto el próximo martes. El próximo martes nos va a acompañar el procurador del consumidor y de defensa del consumidor ya vamos a ver, pero por lo pronto el martes nos acompaña para que sepan los habitantes de la ciudad qué puede hacer Profeco, qué está haciendo Profeco, y de parte nuestra pues vamos a estar también informando de los precios de las gasolinas en distintos lugares y sobre todo que la gente sepa cuál es el precio promedio de venta en la ciudad, porque a veces pues piensas que es el precio normal el que está ofreciéndose en la gasolinera más cercana a tu domicilio, cuando en realidad pues no es cierto. Entonces también pues el consumidor, como digo, el poder del consumidor es muy fuerte. ¿Esta difusión de los precios por parte del gobierno capitalino sería en redes o a través del INVEA? Sí, en redes principalmente. Ya lo vamos a estar trabajando, lo estamos trabajando con el C5 y yo creo que a partir de la próxima semana ya puede empezarse a informar. Y ya nada más por último, se hablaba de que algunos de las personas que estuvieron involucradas en este enfrentamiento en el partido de Querétaro están siendo investigadas, bueno, se está buscando algunas de ellas en la Ciudad de México y que incluso ya habían mantenido comunicación con el secretario de Seguridad Ciudadana al respecto sobre el tema. Saber qué información tiene usted sobre esto. Pues tiene que haber una colaboración entre la Fiscalía de Querétaro y la Fiscalía de la Ciudad de México. No tengo mayor información, pero con gusto pues le pedimos ahí a la Procuraduría que les pueda informar. Bueno, muchas gracias. Sí. Igual el día de hoy, no sé si la Fiscalía ya informó o va a informar. Hubo algo muy bueno de una detención relacionada con el registro civil, de actas falsas que en algún momento en algún medio, creo que fue La Jornada, quien lo difundió, y sí ha estado haciendo una investigación muy importante. Cambiamos, por cierto, a la directora del registro civil, se está eficientando todos los procesos y el día de hoy van a informar de una detención importante que hubo ahí relacionada con la falsificación de actas. Concluimos con la conferencia de prensa. Gracias a todos. Gracias.